Los ecos de Pandora. Primera parte, El grito de la tierra, junio de 1941. Elena Petrovna Volkov siempre había creído que la tierra guardaba su memoria en capas silenciosas, como las páginas de un libro escrito con sangre y estrato. Aquella mañana de junio, mientras el sol negro de Crimea ladraba sobre las ruinas de Panticapeón, sostenía en sus manos una dracma de oro con la efigie de un reino olvidado. La moneda había sobrevivido a siglos de guerras, invasiones y olvido. Ella no sabía que, a miles de kilómetros, Hitler acababa de firmar la Directiva 21 para la Operación Barbarroja. «Mira esto, Dmitri», dijo, levantando la moneda hacia su hermano menor, quien la observaba con esa mezcla de admiración e impaciencia que había definido su relación desde que él decidió estudiar medicina en lugar de seguir los pasos de su padre en la arqueología. Este celo griego lleva la huella de un tiempo en el que el arte y la guerra eran dos caras de la misma moneda. Dmitri, con su bata médica manchada de yodo por las emergencias del Hospital Militar de Sebastopol, sonrió con amargura. Y ahora, Elena, solo tenemos la guerra. Sin monedas de oro, sin elegías homéricas. Solo heridas que no dejan de sangrar. La arqueóloga de 28 años, con su cabello castaño recogido en un moño desprolijo y sus manos curtidas por las paletas y los pinceles, guardó la dracma en su estuche de madera con reverencia. El yacimiento de Panticapeón, la antigua capital del Reino del Bósforo, había sido su vida durante los últimos 3 años. Desde que el Museo Estatal de Historia de Moscú la envió a Crimea para supervisar las excavaciones, había descubierto más que artefactos. Había encontrado en las ruinas un santuario contra el tumulto del mundo soviético, donde el nombre de su padre, ejecutado durante las purgas de 1938, no era una maldición sino un legado. Esa noche, el teléfono del campamento sonó con un estrépito que rompió el silencio de 2 milenios. Era Moscú. La voz inquieta del comisario cultural del museo le anunció lo que el mundo sabría al día siguiente. Alemania había invadido la Unión Soviética. La guerra ya no era un rumor distante, un eco de bombas sobre Londres o una amenaza en los periódicos. Era su nueva realidad. Al amanecer, el cielo de Crimea se tiñó de un rojo que no venía del sol. Los primeros bombarderos Ju-88 de la Luftwaffe aparecieron como cuervos mecánicos, soltando su carga sobre las bases navales de Sebastopol. Elena corrió hacia el refugio antiaéreo con sus ayudantes, pero su mirada no abandonaba las 20 cajas de madera que contenían los hallazgos de la temporada, cerámicas de la colonia griega, monedas del siglo IV a.C., y lo más valioso, los rollos de pergamino encontrados en una cámara funeraria subterránea, inscripciones en un dialecto desconocido que ella sospechaba podrían reescribir la historia del comercio en el Mar Negro. «Elena, ven ahora», gritó Katia, su mejor ayudante, una muchacha de 20 años con gafas rotas y un coraje que desmentía su físico menudo. «Los rollos, Katia. No pueden quedarse aquí. Las bombas no distinguen entre pergamino y carne». Pero Elena ya estaba de vuelta, cargando 2 cajas sobre sus hombros. El rugido de las explosiones cercanas hacía temblar la tierra, como si la propia Panticapeón estuviera despertando de su sueño milenario para protestar contra la locura humana. En el horizonte, el humo negro de Sebastopol se alzaba como un pilar funerario. Dmitri estaría allí, en algún hospital de campaña, intentando coser a hombres desgarrados por metralla. Su madre, en Moscú, quedaba bajo la protección de una amiga. Y ella estaba aquí, entre ruinas que habían sobrevivido a los godos, a los hunos y a los otomanos, ahora amenazadas por una guerra que prometía borrarlo todo. Cuando la última ola de bombarderos se alejó, Elena contó los daños. El yacimiento principal estaba intacto, pero el campamento estaba destruido. El teléfono, silencioso. La radio portátil, rota. Y en la distancia, el sonido de motores no pertenecía a aviones, sino a tanques. El Hauptmann Friedrich Weber no creía en el destino. Creía en órdenes, en la cadena de mando y en la superioridad racial que el Führer había prometido al mundo. Con 27 años, tenía el rostro ario que Goebbels amaba mostrar en los noticieros, cabello rubio cortado al rape, ojos azules de un frío glacial y una postura erguida que había sido martillada en él desde la Academia de Oficiales de Potsdam. Pero cuando su Panzer IV cruzó el río Prut y entró en la vastedad soviética, por primera vez sintió que las órdenes no eran suficientes. «Hauptmann, informe», dijo el coronel von Richtberg, jefe de la 22ª División Panzer, mientras estudiaban mapas en lo que había sido una oficina postal ucraniana. «La resistencia es mínima, Roberts».
Los bolcheviques huyen hacia el este. Estamos avanzando según lo programado. Bien. El Führer quiere Crimea antes de octubre. El mariscal von Manstein está diseñando la operación. Sus hombres estarán en la punta de lanza. Friedrich asintió, pero su mirada se perdía por la ventana. En la plaza, su unidad había reunido a los judíos del pueblo para relocalización. Había visto los rostros, ancianos que recordaban a su abuelo, niños con ojos de ciervo atrapado. La orden era clara: limpieza étnica. La Wehrmacht no cuestionaba esas órdenes. Desde la entrada de las SS Einsatzgruppen, sabía que su rol era militar, no moral. Pero esa noche, en su cabaña requisada, encontró un libro. Era una edición rusa de Guerra y Paz, con anotaciones en los márgenes en polaco. Perteneció a un profesor ejecutado 2 días atrás. Friedrich, que había estudiado literatura antes de la guerra, se sentó con el tomo bajo la luz de una vela. Las palabras de Tolstoy sobre la grandeza y la miseria del alma rusa le resonaron con una intimidad que lo incomodó. ¿Cómo podía un pueblo que había producido tal belleza ser considerado un Termensch? La contradicción lo obsesionó durante las semanas siguientes mientras su división atravesaba Ucrania. Veía las iglesias quemadas, los pueblos arrasados, las mujeres violadas y colgadas como trofeos. Y cada noche, las páginas de Tolstoy lo esperaban, un testimonio de que la guerra no era blanca y negra, sino un mosaico de grises. Cuando recibió la orden de dirigirse hacia Crimea para apoyar la toma de Sebastopol, Friedrich sintió un alivio extraño. El frente naval significaba un enfoque en objetivos militares, no en población civil. Quizás allí podría recuperar su fe en la misión. No sabía que el destino lo esperaba entre ruinas griegas y una arqueóloga soviética con dracmas de oro en los bolsillos. Sebastopol ardía. Desde el yacimiento, a 15 kilómetros, Elena podía ver el resplandor constante de la artillería. Los informes que llegaban eran fragmentarios. La flota del Mar Negro había evacuado parte de la ciudad, pero las tropas alemanas estaban cerrando el cerco. El mariscal von Manstein, el mismo hombre que había conquistado Francia, ahora dirigía su ingenio contra la fortaleza soviética. «Tenemos que evacuar los hallazgos», dijo Elena a su pequeño equipo. «Si los nazis llegan aquí, no solo perderemos nuestra historia. La usarán para sus propaganda». Katia, con los brazos cruzados, asintió con solemnidad. ¿A dónde? Moscú está a 1000 kilómetros, y los trenes están reservados para tropas. No a Moscú. Al norte, a las cuevas de Inkerman. Los monjes construyeron allí un laberinto de túneles en el siglo VI. Los bolcheviques los usaron para esconder suministros durante la guerra civil. Es nuestro único refugio. El plan era desesperado. 10 personas, 20 cajas, 3 camiones que funcionaban a medias y un mapa de 1917. Pero Elena tenía algo más: el apoyo del comandante de las fuerzas de defensa local, un veterano de la Guerra Civil Española llamado comisario Voronin, quien comprendía que la cultura era también una línea de defensa. «La historia soviética no se rinde, Volkov», dijo él, firmando el pase de transporte. «Si los nazis quieren Crimea, que encuentren solo tierra y cenizas. Pero no les daremos nuestra alma». La noche del 27 de junio, mientras la Luftwaffe iluminaba el cielo con bengalas y la artillería de la 11ª Armada Alemana bombardeaba las fortificaciones de Sebastopol, los camiones de Elena se deslizaron por caminos secundarios hacia las montañas de Crimea. En la última caja, envuelta en lino, iba el pergamino más valioso, un texto que ella había bautizado como los Cánticos de Panticapeón, escrito en un dialecto que combinaba griego y escita, que hablaba de una guerra olvidada y un tesoro escondido. Ella no sabía que, en un Panzer IV a 15 kilómetros de distancia, Friedrich Weber leía su propio texto, una carta de su madre desde Múnich, donde le hablaba de los bombardeos aliados y de su hermana pequeña, enrolada en la Bund Deutsche Madel. La guerra había vuelto loco al mundo entero. Las cuevas de Inkerman eran un universo subterráneo. Kilómetros de túneles excavados en la piedra caliza, con cámaras que habían albergado monjes, refugiados, revolucionarios y ahora, historiadores desesperados. Elena y su equipo trabajaron durante 3 días sin descanso, instalando un almacén provisional, inventariando cada pieza, creando un sistema de registro usando códigos que solo ellos entenderían. «Si los alemanes encuentran esto», dijo Max, un estudiante de arqueología de Kiev, «deberían creer que es solo un depósito de granos». «No lo subestimes»,
respondió Elena, marcando una ánfora del siglo V a.C. con el código Iris 7. La Kunstschutz, la unidad de protección artística del ejército alemán, tiene arqueólogos. Buscarán esto. ¿Protección artística? Katia rió con amargura. Es como llamar protección a la liebre que cuida las verduras. La ironía era certera. Desde la caída de Polonia, la Kunstschutz había protegido miles de obras de arte, trasladándolas a Berlín o a las colecciones privadas de Göring. Sus especialistas eran a veces eruditos genuinos, pero vivían bajo la presión del régimen. Esa noche, mientras vigilaba la entrada principal de la cueva, Elena sacó la dracma de oro de su bolsillo. La hizo brillar a la luz de una vela. ¿Cuántas manos la habían tocado? ¿Un comerciante griego? ¿Un guerrero escita? ¿Un sacerdote que oficiaba rituales olvidados? La moneda había sobrevivido a tantas catástrofes porque alguien, en algún momento, la había escondido. Como ella escondía ahora el legado de un mundo enterró. Un ruido en la oscuridad. Elena se irguió, desenvainando la pistola Tokarev que Voronin le había dado. No era buena con ella, prefería las herramientas de delicadeza, no las armas. Pero la guerra tenía sus propias reglas. ¿Quién va? Llamó, con una voz más firme de lo que sentía. Una figura emergió de las sombras. No era un soldado alemán. Era un niño, quizás 12 años, con el rostro cubierto de hollín y los ojos de alguien que había visto demasiado. Por favor, dijo con un acento tártaro. Mi familia, los alemanes queman mi pueblo. Necesitamos escondernos. Elena bajó el arma. Detrás del niño aparecieron más figuras, mujeres, ancianos, otros niños. Refugiados. El horror de la guerra no distinguía entre combatientes e inocentes. Entrad, dijo, tomando la decisión sin pensar. Pero deben prometer algo, guardarán el secreto de lo que hay aquí. Esta cueva protege más que vuestras vidas. Protege la memoria de todos nosotros. El líder del grupo, una mujer llamada Zuleija con el rostro surcado de arrugas, asintió. En mi pueblo decimos, quien guarda las historias de los ancestros, guarda el fuego del futuro. Tus secretos están a salvo con nosotros. Así, el almacén de artefactos se convirtió también en refugio humano. Y Elena Petrovna Volkov, arqueóloga sin título militar, se convirtió en protectora de dos tipos de vidas, las que latían y las que yacían en capas de tierra. Friedrich llegó a Crimea en octubre, cuando los olivos ya no florecían y el Mar Negro rugía con un frío anticipatorio. La 11ª Armada había establecido su cuartel general en Simferopol, y su compañía de tanques se unió al cerco de Sebastopol. El sitio era un infierno de proporciones clásicas. Desde las trincheras, podía ver la ciudad bombardeada, pero resistiendo. Los soviéticos no se rendían. Contra toda lógica militar, contra toda falta de suministros y apoyo aéreo, los defensores de Sebastopol disparaban con lo que tenían, cañones antiguos, fusiles obsoletos, y una determinación que los alemanes llamaban bestial. Hauptmann, mañana avanzamos hacia la fortaleza de Malakoff, dijo el teniente Krause, su segundo de mando, un muchacho de 20 años con el fervor del Hitlerjugend en los ojos. La inteligencia dice que los rusos han evacuado todo lo valioso. Pero los edificios, hay artefactos étnicos. Friedrich asintió, estudiando el mapa. Sabía que artefactos étnicos significaba saqueo organizado. Ya había visto en Ucrania cómo las unidades SS seleccionaban objetos para el museo racial planeado en Linz. La idea de Hitler de crear una ciudad de museos basada en el expolio de Europa conquistada. Pero Sebastopol era diferente. No había solo arte étnico. Había capas de historia, griega, romana, genovesa, rusa. Un palimpsesto cultural que Friedrich, en su vida anterior como estudiante de arte, había soñado con estudiar. Krause, mañana comprobaremos personalmente cualquier descubrimiento. No tocamos nada sin la Kunstschutz. ¿Entendido? Jabol, Hauptmann. Pero los SS. Yo me encargaré de los SS. Esa noche, Friedrich escribió en el diario que llevaba escondido en su mochila militar, una transgresión que podía costarle la vida si alguien lo descubría. 9 de octubre, 1941. Sebastopol. La artillería no cesa. Pero lo que me preocupa no son las balas, sino el saqueo sistemático.
Hoy vi a un sargento de las SS arrancar un icono de una iglesia en llamas. Lo llamó degenerado. Lo que no sabe es que ese icono era del siglo XV, obra de una escuela de pintura bizantina que desapareció con la conquista otomana. Cada bala que disparamos destruye no solo cuerpos, sino testimonios. ¿Somos los destructores de la historia? ¿O solo sus peones ciegos? Al día siguiente, la compañía de Friedrich entró en lo que quedaba de un museo local. La explosión de un obús había destrozado la fachada, pero las paredes interiores aún sostenían fragmentos de mosaicos romanos. En el sótano, encontraron una sala sellada. Con cuidado militar, los ingenieros forzaron la puerta. Dentro, cajas. Docenas de ellas, marcadas con caracteres cirílicos y números. Friedrich abrió una. Dentro, envuelto en tela, un kilix griego del siglo V a.C., perfectamente conservado, con una pintura de Aquiles y Patroclo. No era solo arte. Era un mensaje de un mundo que había conocido la gloria y la tragedia. Hauptmann, debemos informar a las SS, dijo Krause, emocionado. Esto es valioso para el Museo de Linz. No, dijo Friedrich, con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. Esto va a la Kunstschutz. Bajo mi responsabilidad. Mientras sus hombres cargaban las cajas bajo su supervisión, Friedrich encontró algo más, un cuaderno de notas, en ruso, con dibujos técnicos y descripciones. El nombre en la portada, Elena Petrovna Volkov, arqueóloga. Las letras eran elegantes, seguras. Llena de notas sobre cánticos de Panticapeón y tesoro escita. Una voz interna le susurró que este cuaderno era más valioso que el kilix. Era el mapa de un tesoro que no era de oro, sino de conocimiento. Y Friedrich, el oficial alemán que ya no creía en la pureza racial, decidió guardarlo. No para Berlín. Para sí mismo. Sebastopol cayó finalmente el 4 de julio de 1942, después de 250 días de resistencia. Para Elena, cada día había sido un siglo. Desde las cuevas de Inkerman, había organizado una red de resistencia improvisada. Los refugiados tártaros se convirtieron en mensajeros. Los monjes que aún vivían en las cuevas profundas, en un retorno a la Edad Media, ofrecieron su conocimiento de los túneles. Y Dmitri, su hermano, había llegado en enero, herido, con una bala en el hombro y noticias terribles. Su madre había muerto en los bombardeos de Moscú. Ella estaba en el Museo Pushkin cuando cayó la bomba, dijo Dmitri, delirando por la fiebre. Murió rodeada de arte, Elena. Es lo único que me consuela. Elena limpió la herida de su hermano con alcohol de quemar, recordando las lecciones de campamento. Pero su corazón estaba en otro lugar. ¿Cuántos habían muerto rodeados de belleza, testigos mudos de la destrucción de lo que amaban? Mientras tanto, el pergamino de los cánticos de Panticapeón había revelado su secreto. Max, que había estudiado lingüística antes de la guerra, había descifrado parte del texto. No era solo una elegía. Era una descripción detallada de un tesoro funerario escita enterrado en una tumba real, una de las pocas no saqueadas por saqueadores antiguos. La ubicación estaba codificada en referencias a estrellas y monumentos. Una tumba en las colinas de Crimea, cerca de una roca que los lugareños llamaban la silla de la diosa. Si esto es cierto, dijo Max, alucinado, sería el hallazgo del siglo. El equivalente a la tumba de Tutankamón para la cultura escita. Pero ahora es un mapa de muerte, replicó Elena. Si los alemanes lo descubren, buscarán el tesoro. Y destruirán todo en el proceso. La decisión fue unánime, proteger el pergamino a toda costa. Pero cómo hacerlo sin destruirlo era otra cuestión. Finalmente, Elena propuso algo radical, fotografiarlo en microfilme y dispersar las imágenes. El original, esconderlo en un lugar que solo ella conociera. Es demasiado peligroso, dijo Dmitri, recuperado pero aún débil. Si te capturan. Si me capturan, la información está dispersa. Si no, protejo el original. Es el único modo. Así, con una cámara fotográfica robada de un periódico destruido y rollos de microfilme que Katia había conseguido en el mercado negro, Elena pasó 3 noches fotografiando cada centímetro del pergamino. Luego, usando una tinta invisible hecha con limones y orina, un truco aprendido de espías tártaros, escribió la ubicación real en la espalda del pergamino original,
cubriéndolo con una capa de yeso y polvo para que pareciera un texto dañado. Las copias en microfilme fueron escondidas en 3 lugares, una en el horno de un panadero tártaro, otra en el fondo de un pozo seco, y la tercera, esa se la dio a Dimitri, con instrucciones de entregarla solo al comandante Voronin si ella desaparecía. «Eres una lunática», dijo su hermano, guardando el diminuto rollo como si fuera un relicario. «Soy una arqueóloga. Estoy acostumbrada a pensar en milenios, no en minutos». Friedrich no había olvidado el cuaderno de Elena. Durante el sitio de Sebastopol, lo había estudiado, aprendiendo ruso básico para entender las notas. Lo que descubrió lo intrigó, referencias constantes a un tesoro cultural escondido, a un pergamino de importancia fundamental y a una tal silla de la diosa. No había informado de ello. A sus superiores les interesaban objetos tangibles, oro, marfil, arte clásico. Un pergamino en un dialecto muerto no tenía valor propagandístico. Pero para Friedrich, representaba algo más, una conexión con el pasado que la guerra actual estaba destruyendo. En febrero de 1942, recibió una orden directa de la Kunstschutz, buscar y asegurar cualquier material arqueológico en la región de Inkerman. La inteligencia sugería que los soviéticos habían escondido artefactos en las cuevas. El mundo se hizo pequeño. Friedrich, con su compañía reducida a 3 tanques operativos y 12 hombres, se dirigió a las montañas. No como conquistador, sino como cazador de secretos. Llevaba el cuaderno de Elena en su pecho, bajo el uniforme, como un amuleto. El pueblo de Inkerman estaba desierto. Los habitantes habían huido o habían sido deportados. La tecnología de guerra de Friedrich se topó con la tecnología del silencio. Los túneles eran un laberinto. Sus mapas militares no mostraban nada. «Hauptmann, deberíamos volver», dijo Krause, nervioso. «Estos túneles son una trampa». «Espera aquí», ordenó Friedrich, tomando una linterna y su luye. «Yo investigo». Era suicida. Pero algo lo impulsaba. Quizás era el fantasma de su abuelo, arqueólogo amateur que le había enseñado a leer latín. Quizás era la culpa de Ucrania. O quizás era solo la necesidad de encontrar algo puro en un mundo de cenizas. Caminó durante media hora por los túneles. Las paredes goteaban agua y memoria. Y entonces, una voz en ruso. «Alto. No te muevas». Se volvió. Una mujer con una pistola Tokarev, el cabello castaño suelto y sucio, la mirada de alguien que había dormido en piedra durante meses. «Elena». Friedrich alzó las manos lentamente. Su alemán era obvio, su uniforme también. Pero en sus ojos había algo que ella no esperaba, no fanatismo, sino tristeza. «Soy arqueólogo», dijo él en ruso, con acento fuerte pero comprensible. «No he venido a saquear. He venido a entender». Elena no bajó el arma. El odio a los invasores era un fuego que la mantenía viva. Pero algo en la voz de él, en su mirada, la detuvo. ¿Entender qué? ¿Cómo destruir lo que no puedes robar? Entender por qué vale la pena protegerlo, dijo Friedrich, sacando lentamente el cuaderno de su pecho. Encontré esto en Sebastopol. Es suyo, ¿verdad? El mundo se detuvo. Elena vio su letra, sus dibujos, su vida reducida a un objeto que un oficial nazi sostenía con reverencia. Era una paradoja demasiado grande. ¿Por qué lo tiene? ¿Para entregarlo a sus superiores? Para protegerlo de ellos, dijo Friedrich honestamente. Soy oficial del ejército alemán. Pero antes de la guerra, estudiaba arte. Y creo que lo que estamos haciendo es un crimen contra la humanidad, no solo contra vuestro pueblo. Elena siguió apuntando. Pero su dedo, por primera vez en meses, tembló. ¿Cómo sé que no miente? No puede. Pero puede dispararme. Y si lo hace, encontrará en mi bolsillo una carta para mi madre, donde le digo que espero que los aliados ganen. No es mucho, pero es lo único que tengo. Era una confesión de traición. Un acto de fe. Un puente construido sobre un abismo de sangre. Elena bajó el arma lentamente. Si miente, mi hermano me vengará. Es médico, pero sabe usar un cuchillo. Si miento, merezco que lo haga. No era una alianza.
No era amor. Era una tregua temporal entre dos guardianes de un pasado que el presente intentaba borrar. Durante los meses siguientes, un sistema extraño y secreto se desarrolló. Friedrich usaba sus recursos para desviar patrullas de las cuevas. Elena le proporcionaba información sobre artefactos que él descubriría y enviaría a colecciones seguras, en realidad, a bóvedas en Suiza a través de una red de diplomáticos neutrales corruptos. No era ideal, pero mantenía vivos a los refugiados y preservaba los tesoros. Entre ellos, una cosa extraña floreció: conversaciones. Friedrich traía libros que había requisado de bibliotecas destruidas: Pushkin, Dostoyevsky, Mandelstam. Elena le hablaba de los cánticos, del tesoro escita, de su padre ejecutado y de su madre muerta bajo escombros de mármol. Mi padre fue arrestado en 1938, le dijo una noche, compartiendo un poco de vodka robado. Acusado de paneslavanismo. El cargo era absurdo. Pero el miedo no necesita cargos reales. Mi tío fue a Dachau en 1936, confesó Friedrich. Por ser socialdemócrata. Mi padre nunca lo mencionó. Era como si hubiera muerto dos veces, una vez en el campo, otra en nuestra memoria familiar. Estaban en el lado equivocado de la historia, pero compartían el mismo dolor, el dolor de vivir en sistemas que devoraban a sus propios hijos. Dmitri nunca confió en Friedrich. Cada vez que el alemán visitaba la cueva, siempre de noche, siempre solo, el médico lo observaba con ojos de halcón. Pero reconoció el valor de su ayuda: medicinas para los refugiados, mapas de patrullas alemanas, y una vez, una radio para escuchar las noticias de la BBC. «Estás jugando con fuego, hermana», le dijo una noche. «Si te descubren». «Si me descubren, Dmitri, protege los rollos. No me protejas a mí. Soy solo una persona. Ellos son milenios». 1942 se convirtió en 1943. La marea de la guerra cambió. Stalingrado cayó en febrero, y con ella, el mito de la invencibilidad alemana. En Crimea, la resistencia soviética se reorganizó. Los partisanos atacaban líneas de suministro. La Luftwaffe perdía el control del aire. Friedrich fue transferido a la división Panzer que se preparaba para la gran contraofensiva soviética. Antes de irse, vino a la cueva por última vez. Trajo un paquete: uniformes civiles para los refugiados, pasajes falsos hacia Turquía a través de barcos de contrabando, y un anillo que había pertenecido a su abuela. «Para ti», dijo, dándoselo a Elena. «Si alguien te pregunta, di que eres viuda alemana. El anillo tiene una inscripción. Te protegerá». Elena tomó el anillo. No era una declaración de amor. Era una declaración de humanidad. «¿A dónde vas?» «A Stalingrado». «¿O a dónde me envíen?» «La guerra se está perdiendo. Quizás eso sea bueno. Pero será sangriento». «¿Volverás?» «Los muertos no vuelven. Y los vivos cambian demasiado para reconocerse». Se despidieron sin abrazo. Dos figuras en la penumbra de una cueva que había visto imperios nacer y morir. Stalingrado fue el infierno que prometía ser. Friedrich sobrevivió a la primera fase, su tanque destruido en el combate callejero. Condujo a sus hombres en retirada desordenada, pero fue capturado por las tropas soviéticas el 2 de febrero de 1943, el mismo día que el mariscal Paulus se rendía. En el campo de prisioneros, Friedrich esperaba la muerte. Los soviéticos tenían fama de no mostrar misericordia a oficiales de la Wehrmacht, especialmente a los de las SS. Pero él no era SS. Era solo un hombre que había tratado de salvar unos cuantos libros y un Kylix griego. Un interrogatorio. Un oficial del NKVD con ojos de hielo. Pregunta sobre su unidad, sobre sus crímenes. Y luego, la pregunta inesperada. ¿Conoces a una mujer llamada Elena Volkov? Friedrich miró al interrogador, asumiendo que era una trampa. Pero la voz del oficial no era de acusación. Era de urgencia. Responde. Es importante. Sí, dijo al final. La conocí. En Crimea. Es una arqueóloga. El oficial, cuyo nombre era Sasha y había sido poeta antes de la guerra, cerró los ojos con alivio. Ella está viva.
Y ha estado buscando noticias tuyas. Dice que le debes un cuaderno. Friedrich no entendió. Hasta que Sasha explicó, Elena había escapado de Crimea en abril de 1943, con los rollos y los refugiados. Había llegado a Moscú con la ayuda de la red de Voronin. Y había usado los contactos de su padre, antiguos disidentes que ahora servían en la burocracia de guerra, para insertarse en una unidad especial del Ejército Rojo, la Brigada de Defensa del Patrimonio Cultural. Su misión, proteger los museos de Moscú de la inevitable ofensiva alemana, que nunca llegó, y preparar equipos para recuperar artefactos de territorios liberados. Elena estaba en Kursk, esperando la gran batalla, coordinando la evacuación de colecciones. Ella dice, continuó Sasha, leyendo una carta, que el cuaderno es importante. Contiene claves que solo ella y tú conocéis. Y que si estás vivo, quiere hablar contigo. No como enemigo. Como colega. Friedrich se rió, un sonido entre la locura y la esperanza. ¿El NKVD permite esto? El NKVD permite lo que el partido ordena. Y el partido, gracias a Dios, escucha a veces a personas como Elena. Ella tiene protección. No preguntas de dónde. Solo acepta. La reunión ocurrió en un campamento militar cerca de Voronezh, en agosto de 1943. Friedrich llegó esposado, pero sin maltratos. Elena lo esperaba bajo un árbol, con el uniforme de oficial soviético que le quedaba grande, con su cabello castaño más corto, con los ojos más viejos. No te abracé en la cueva, dijo ella sin preámbulos. No puedo abrazarte ahora. Pero puedo ofrecerte algo. ¿Libertad? Preguntó él, con una sonrisa amarga. Trabajo. La guerra no ha terminado. Y cuando termine, habrá millones de piezas culturales dispersas, destruidas, robadas. Necesitamos a alguien que conozca el sistema alemán. Que sepa dónde están los depósitos. ¿Y ustedes confían en mí? No, dijo Elena honestamente. Pero yo sí. Y eso es suficiente para ahora. Friedrich aceptó. No tenía alternativa. Pero tampoco quería una. Por primera vez desde 1939, su conocimiento serviría a algo más que a la destrucción. El resto de la guerra transcurrió en un frenesí de recuperación. Friedrich, bajo supervisión constante pero con autonomía operativa, dirigió equipos soviéticos a los escondites que la Kunstschutz había establecido, un monasterio en Polonia donde se habían escondido obras del Renacimiento italiano, una mina de sal en Austria con miles de libros judíos confiscados, y finalmente, el castillo de Neuschwanstein, donde Göring había acumulado su saqueo personal. Cada hallazgo era una pequeña victoria. Cada objeto devuelto a su lugar de origen, o enviado a Moscú para custodia temporal, era un acto de desobediencia contra el olvido. Elena, a su lado, coordinaba la documentación. Viajaban juntos, se alojaban en alojamientos separados, se comunicaban en un lenguaje de códigos y referencias arqueológicas. Los otros oficiales soviéticos los llamaban los búhos, porque solo salían de noche y hablaban en dialectos muertos. Dmitri, ahora cirujano de campo en la ofensiva de Berlín, los visitó una vez en Viena, en abril de 1945. Vio a su hermana y al alemán que había salvado su vida, aunque nunca lo admitiría en voz alta, trabajando juntos en un catálogo de pinturas robadas. El mundo es un lugar extraño, dijo, compartiendo un cigarrillo con Friedrich. Mi hermana me odia por fumar. Y aquí está, trabajando con un nazi. Ex-nazi, corrigió Friedrich. Aunque las etiquetas no importan mucho cuando todo está en ruinas. ¿Qué harás cuando termine? Preguntó Dmitri. Si sobrevivimos. Friedrich miró a Elena, que estaba a varios metros, fotografiando un Kandinsky que había pertenecido a un coleccionista judío de Praga. No lo sé. Quizás vaya a un campo de prisioneros. Quizás me fusilen. Pero lo que hemos hecho, esto permanecerá. Berlín cayó el 2 de mayo de 1945. Elena y Friedrich estaban en Dresde, catalogando los restos de la biblioteca estatal, destruida por los bombardeos aliados. La ironía no se les escapaba. Habían salvado obras del saqueo nazi, solo para verlas destruidas por la liberación. Cuando las noticias del final llegaron, no hubo celebración.
Solo un silencio pesado. Elena sacó la dracma de oro de Panticapeón, que había guardado durante todo el viaje. ¿Sabe qué es lo más triste?, dijo. Esta moneda sobrevivió a 2000 años de guerras. Y yo no sé si sobreviviré a esta. Sobrevivirá, dijo Friedrich. No por ser valiosa, sino porque usted sabe cómo esconderla. El epílogo oficial de sus vidas fue burocrático. Friedrich fue entregado a las autoridades soviéticas como prisionero de guerra. Elena testificó en su favor, explicando su rol en la salvaguarda del patrimonio. No fue suficiente. En el clima de sospecha posguerra, un oficial alemán, por más cooperante que hubiera sido, era un enemigo. Fue enviado a un campo de trabajos forzados en Siberia. Elena, por su parte, recibió la orden de Lenin por su trabajo, pero también fue sospechada de contactos inapropiados con prisioneros fascistas. En 1948, fue relegada a un puesto menor en un museo provincial. Pero el epílogo real, el que importa, ocurrió en 1956, después de la muerte de Stalin. Friedrich fue liberado en la ola de indultos de Khrushchev. Regresó a una Alemania dividida, destruida, moralmente vacía. Pero antes de instalarse en el oeste, viajó a Moscú. No tenía visa. Pero tenía el anillo de su abuela. Lo llevó a la puerta del museo donde Elena trabajaba, una institución pequeña dedicada a la historia local. Ella salió, con el cabello ya cano, el rostro surcado por líneas que no eran todas de tristeza. Me dijeron que un turista alemán tenía un anillo con inscripción, dijo, con una voz que apenas temblaba. La inscripción dice, que guarda el pasado, guarda el futuro, dijo Friedrich, extendiéndoselo. Es de mi familia. Ahora es suyo. No hubo abrazo. La Guerra Fría había construido nuevos muros. Pero hubo un intercambio, ella le dio un sobre con microfilm. El contenido, las fotografías de los cánticos de Panticapeón, finalmente publicados en una revista académica occidental en 1958, bajo el nombre de autor anónimo. El mundo necesita saber que hubo algo bueno, dijo Elena. Algo que salvamos entre los dos. Friedrich regresó a Berlín Oeste, donde enseñó historia del arte en una universidad menor. Nunca escribió sus memorias. Pero dejó un testamento, sus papeles, el diario de guerra, y una carta dirigida a EPV, Moscú. En ella, escribió: Mi querida Elena, por cada obra que salvamos, hubo 1000 que perdimos. Por cada vida que tocamos, hubo millones que se apagaron. Pero si la arqueología me ha enseñado algo, es que la tierra guarda capas. Cada generación entierra su vergüenza y su gloria, y la siguiente la desentierra para juzgarla. Nosotros enterramos nuestra guerra. Quizás algún arqueólogo del futuro la encuentre y se pregunte cómo pudimos ser tan crueles y tan valientes al mismo tiempo. Yo solo sé que en las cuevas de Inkerman, encontré algo más valioso que el oro de los escitas. Encontré que todavía podía ser humano. Eso lo guardo, y lo guardo contigo. F. Elena murió en 1972, de cáncer, rodeada de cajas de cerámicas y monedas. Entre sus efectos personales, encontraron el anillo alemán y una dracma de oro. Nadie en su familia supo la historia completa hasta que Dmitri, en su lecho de muerte en 1985, dictó sus memorias a una nuera que había estudiado periodismo. La historia de los búhos de Crimea salió a la luz después de la caída del muro de Berlín, cuando los archivos del NKVD fueron parcialmente abiertos. El pergamino de los cánticos se exhibe hoy en el Museo Hermitage de San Petersburgo, con una nota que dice: recuperado durante la Gran Guerra Patria por equipos de defensa cultural. No menciona los nombres. No necesita. Los objetos tienen sus propias voces. Y en un rincón olvidado de las cuevas de Inkerman, donde ahora los turistas hacen picnics, hay una pequeña marca en la pared, un símbolo que parece una estrella pero no lo es. Es el antiguo signo escita para tesoro guardado. Lo esculpió Elena con una navaja en 1943, antes de irse. Nadie lo ha encontrado. Pero está ahí. Esperando. Fin. Epílogo del autor. Esta novela está basada en hechos históricos. La Brigada de Defensa del Patrimonio Cultural del Ejército Rojo existió realmente y salvó millones de obras de arte durante la guerra. La Kunstschutz, aunque ideológicamente comprometida, incluía eruditos que resistieron el saqueo.
Los refugiados de Crimea, especialmente tártaros, sufrieron deportaciones masivas en 1944. Y los arqueólogos soviéticos trabajaron bajo condiciones increíbles para proteger su herencia. La historia de Elena y Friedrich es ficticia, pero su espíritu es real. En las grietas de la guerra, la humanidad encontró formas de persistir, como flores que crecen entre ruinas.